Continuamos con el tema 5, parte 2 de Teoría General del Derecho 1, referido a los convencionalismos sociales y el derecho. En esta parte del tema hablaremos sobre la definición de los convencionalismos sociales, las relaciones que existen entre los convencionalismos sociales y el derecho, las diferencias entre convencionalismos sociales y derecho, nuevamente partiendo de los criterios de distinción como son en cuanto a objeto formal, en cuanto a la unilateralidad y bilateralidad, la interioridad y exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad y autonomía y heteronomía. Haremos alusión a la teoría que concede valor de orden secundario a los convencionalismos sociales, que es del padre Luis María Olazo, y finalizaremos con las diferencias entre costumbre jurídica y convencionalismos sociales. Así pues, junto a las normas morales, jurídicas y religiosas, encontramos los convencionalismos o usos sociales, que también tienen por objeto la regulación de la conducta del hombre de acuerdo a su pertenencia a un grupo social. Efectivamente, muchas veces el hombre actúa conforme a deberes especiales de comportamiento que provienen del hecho de pertenecer a un grupo o círculo social determinado, bien sea por el nivel económico, cultural, la profesión, la edad, etcétera, que tenga en un momento dado una persona. A los convencionalismos sociales también se les llama o se les ha denominado usos sociales, normas convencionales, reglas del trato social, reglas del trato externo. Ahora, cuando hablamos de la definición de convencionalismos sociales, según Recasens-Siches, decimos que convencionalismos son aquellas reglas que se manifiestan en forma de costumbres y que se imponen en calidad de mandatos anónimos, como supuestos o requisitos de ciertas relaciones sociales en un grupo o círculo especial, sin aparato coercitivo que fuerce inexorablemente a su cumplimiento, pero con amenaza de sanción de repudio en la esfera colectiva donde vive el sujeto obligado por dichas reglas. Entonces vamos a analizar esta definición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos o cuando nos referimos a convencionalismos sociales? Dice la definición, reglas que se manifiestan en forma de costumbres. Esto significa que surgen, nacen, se presentan los convencionalismos sociales mediante la costumbre o repetición de actos. Esto es importante. Un convencionalismo social encuentra su origen en la repetición de una conducta, en la repetición de un acto, y se imponen sobre el comportamiento de los hombres, sobre la conducta de los hombres del grupo social en el que se desenvuelven. Así entonces un convencionalismo social tiene su origen en repetición de actos. Sigue la definición y señala, en calidad de mandatos anónimos. ¿Qué implica esto? Vemos que aunque el origen de estas normas, de estos preceptos convencionales, no sea anónimo, sí lo es el mandato o la fuerza que obliga a los miembros de un determinado círculo social a cumplirlos. Es decir, por ejemplo, una moda, una determinada forma de vestirse, una determinada forma de hablar. Puede saberse dónde nació o quiénes la usaron primero. Eso puede conocerse. Pero estos no obligan a nadie a seguir una moda y sin embargo se impone en el grupo. Es decir, podemos conocer el origen de una determinada forma de vestir, una determinada forma de actuar o de hablar. ¿Sí? Podemos saber quiénes fueron los primeros que lo utilizaron, dónde surgió, dónde primero se originó, pero esa fuerza, ese por qué el resto de las personas siguen una determinada moda, una determinada forma de comportarse, eso es anónimo, eso se desconoce. Continúa la definición y nos señala, sin aparato coercitivo que fuerce inexorablemente su cumplimiento, es decir, que los convencionalismos sociales no son coercibles en el sentido jurídico,
O sea, no puede exigirse su cumplimiento por vía de la fuerza a través de los órganos del Estado. Es decir, los convencionalismos sociales son incoercibles. Cuando nosotros hablamos, ¿de qué estamos hablando al referirnos a los convencionalismos sociales? Bueno, según Rodrigo Noguera Laborde, aquí estamos refiriéndonos a aspectos como la decencia, el decoro, la buena crianza, la corrección de maneras, la cortesía, la urbanidad, el respeto social, la gentileza, normas de estilo verbal, es decir, formas de hablar, exigencias sobre el traje, formas de vestir, la caballerosidad, la galantería, la atención, el tacto social. Es decir, a esto es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de convencionalismos sociales. Según Álvarez Gardiol, la norma convencional regula en un tiempo determinado, en los límites de un espacio establecido y respecto a un círculo social específico. Es decir, los convencionalismos sociales o la norma social tiene una delimitación temporal, una delimitación espacial y también está circunscrita a un círculo, a un grupo social determinado. Por eso señala que cada pueblo, cada época, cada sector social puede tener sus propios convencionalismos. En cuanto a las relaciones entre los convencionalismos sociales y el derecho, observamos que coinciden con lo que hemos conversado también en relación a la moral y a la religión. Tanto las normas convencionales como las normas jurídicas están organizadas en sistema de reglas de conducta, están sistematizadas como reglas, son ordenamientos normativos. Y también entre los convencionalismos sociales y el derecho coincide el objeto material. Es el mismo objeto material. ¿Cuál es? La conducta humana, el hombre y sus actos humanos. Comenzamos con los criterios de distinción entre convencionalismos sociales y derecho y, en primer lugar, nos referimos al objeto formal. Los convencionalismos sociales y el derecho tienen diferente objeto formal, es decir, se refieren a la conducta humana, a los actos humanos desde puntos de vista diferentes. Así, los convencionalismos sociales, o también llamadas normas convencionales, regulan los actos humanos desde el punto de vista de la pertenencia del hombre a un determinado grupo social. Los convencionalismos sociales buscan el bien a un mejor vivir y regula deberes de educación y trato social. Por su parte, el derecho regula los actos humanos en función de la obtención de conseguir el bien común o social, el bien de toda la sociedad, es decir, que sea posible la vida colectiva. Está en función de los valores de la sociedad. El derecho determina lo que es justo. En cuanto a la unilateralidad y bilateralidad, vemos que los convencionalismos sociales o las normas convencionales son unilaterales, porque frente a la persona que tiene un deber convencional, no existe al otro lado de la relación una persona que esté facultada, que tenga el derecho para exigirle el cumplimiento de ese deber. Por tanto, los convencionalismos sociales o las normas convencionales son imperativas, solo imponen deberes, no atribuyen derechos. El derecho, como ya lo hemos repetido mucho, pues las normas jurídicas son bilaterales, siempre van a regular relaciones entre dos o más personas. Son imperativo-atributivas, imponen deberes y atribuyen derechos correlativos. Frente a la persona del obligado, existe otra persona en la relación que está facultada para exigirle el cumplimiento del deber jurídico. En cuanto a la interioridad y exterioridad, observamos que los convencionalismos sociales son exteriores, se refieren al aspecto externo de los actos humanos.
Es suficiente en los convencionalismos sociales que el sujeto adecúe su comportamiento exterior a lo que ordena el mandato convencional. Es decir, y ese mandato se refiere a lo establecido en su grupo social. Ahora, independientemente de que esa manifestación exterior coincida o no con sus sentimientos internos, independientemente de la intención, de los motivos, de los móviles. No, basta que el sujeto adecúe su comportamiento a lo que establece la norma convencional. El derecho, por su parte, coincide con los convencionalismos sociales en cuanto a la exterioridad. El derecho, pues, también regula fundamentalmente el aspecto externo de los actos humanos. Lo que le importa al derecho es el comportamiento exterior del sujeto, que el sujeto cumpla con lo que está establecido en la norma jurídica, cumpla con el deber jurídico. Pero el derecho sí admite rasgos de interioridad en cuanto a que en muchos casos, cuando se evalúan las situaciones que rodean un determinado hecho, pues sí se pondera, se le da valor a la conciencia y motivos de la conducta del hombre, atribuyéndole a estas pues consecuencias jurídicas. Continuamos con el criterio relativo a la coercibilidad e incoercibilidad. Brevemente, los convencionalismos sociales son incoercibles, su cumplimiento no puede ser exigido por la fuerza, no son susceptibles de ejecución forzosa. En tanto que el derecho, las normas jurídicas son coercibles, es decir, su cumplimiento puede ser exigido mediante el uso de la fuerza del poder del Estado, cuando el deber jurídico no es cumplido espontáneamente por el obligado. Finalmente, en cuanto a la autonomía y la heteronomía, podemos señalar que tanto los convencionalismos sociales como el derecho son plena y totalmente heterónomos. Ambos órdenes normativos son plena y totalmente heterónomos. En cuanto a los convencionalismos sociales, vemos que estos no requieren del reconocimiento espontáneo e íntimo del sujeto que va a cumplir la norma convencional. La norma convencional no tiene su origen en la voluntad del sujeto que debe cumplir con el deber convencional. El deber proviene de afuera, de una voluntad distinta, la voluntad del círculo o grupo social al que pertenece el hombre. Por su parte, como ya hemos repetido en varias ocasiones, el fin del derecho es el bien común, la vida colectiva, el orden social. La norma jurídica se impone, debe cumplirse independientemente de que el sujeto obligado la reconozca o no. La norma jurídica no tiene su origen en la voluntad del sujeto obligado a cumplir el deber jurídico, sino en una voluntad distinta, ajena a él, que es la del legislador o de quien tiene a cargo elaborar la norma jurídica. En relación a los convencionalismos sociales, se han planteado diversas interrogantes en cuanto a determinar si los convencionalismos sociales constituyen un orden distinto e independiente de la moral y el derecho. Y en el caso de que alguien afirmase que sí, entonces ¿cuáles serían los criterios de distinción entre convencionalismos sociales por una parte, la moral y el derecho? Han habido teorías negativas, es decir, aquellas que no reconocen la existencia de los convencionalismos sociales como un orden normativo independiente de la moral y el derecho, niegan la posibilidad de separar los convencionalismos sociales de estos dos órdenes normativos. Por otra parte, tenemos las teorías afirmativas en las que reconocen la existencia de los convencionalismos sociales como un orden normativo independiente de la moral y el derecho. Nosotros vamos a abordar en esta clase una teoría que es la del padre Lasso, en la que se denomina teoría que concede valor de orden secundario a los convencionalismos sociales. De acuerdo a esta teoría, que nos parece pues la más acertada, la teoría más idónea para explicar esta relación entre los convencionalismos sociales y la moral y el derecho, el padre Lasso se basa en lo que él denomina el distinto rango, es decir,
la distinta jerarquía que existe entre los fines o valores. Así entonces, él señala que esta diferencia de rango hace que algunas normas pertenezcan a la moral y otras al derecho, que siempre van a pretender bienes o valores primarios, o pertenezcan a los convencionalismos sociales que pretenden valores secundarios. Así pues, el padre Olazo señala que el criterio esencial de distinción sería el objeto formal. Los valores propios de los convencionalismos sociales son de rango secundario y no llegan a imponer auténticos deberes. Son, señala el padre Olazo, como pseudo deberes muy contingentes. Continúa el padre Olazo señalando que los convencionalismos sociales postulan valores muy relativos y transitorios que no pueden servir de base a normas auténticas, a normas verdaderas. Así entonces, señala el padre Luis María Olazo en este sentido, que este hecho de que los convencionalismos sociales postulen valores más bien relativos y transitorios no impide que constituyan un orden con características propias, distintas y subordinadas a la moral y el derecho. Esto es importante. Puede señalarse que el convencionalismo social constituya un orden normativo diferente a la moral y el derecho, pero está subordinado a la moral y el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho y la moral defienden, postulan valores primarios, necesarios, fundamentales, permanentes, en tanto que los convencionalismos sociales, defienden valores de rango secundario. Fíjense ustedes, las normas jurídicas y las morales obligan más que las normas convencionales. Nosotros, por ejemplo, no decimos que tenemos el deber de observar una moda, sino que es útil o conviene hacerlo. Tampoco es una degradación moral incumplir un convencionalismo social. La exigibilidad de las normas jurídicas es mayor que la de los convencionalismos sociales, en la que es más indeterminada y variable según las características del grupo social respectivo. Pues evidentemente un convencionalismo social es impuesto por el grupo social y dependerá de los valores en un momento dado, lo que impere dentro de ese grupo social para una mayor o menor exigencia de una norma convencional. Cuando nosotros hablamos de la clasificación del derecho positivo, hicimos referencia al derecho consuetudinario y en ese momento hablamos de la costumbre jurídica. Fíjense ustedes, si observamos los convencionalismos sociales y la costumbre jurídica, podemos afirmar que ambas tienen su origen en la comunidad, en la sociedad, y se manifiestan exteriormente por una repetición de actos. Sin embargo, podemos precisar claras diferencias entre lo que es la costumbre jurídica y lo que son los convencionalismos sociales. En primer lugar, la costumbre jurídica como derecho consuetudinario define deberes y atribuye derechos correlativos. La costumbre jurídica es imperativo-atributiva. Por su parte, los convencionalismos sociales no definen deberes y derechos correlativos, son solamente imperativos. También podemos señalar que la costumbre jurídica es coercible, como derecho consuetudinario es coercible, puede ser impuesta por la fuerza, es susceptible de ejecución forzosa. Los convencionalismos sociales son incoercibles, no pueden ser impuestos por la fuerza. Lo que puede presentarse en cuanto o ante el incumplimiento de un convencionalismo social, en cuanto al incumplimiento de una norma convencional, sería una respuesta por parte del grupo social al cual pertenece el sujeto que no cumple el deber convencional. Aquí estaríamos hablando de sanciones de tipo especial que se traducen en el rechazo o expulsión del grupo social, es decir, ese rechazo de la comunidad que rodea al sujeto que no cumple con el deber convencional, una expulsión del grupo social. Ahora bien,
quiero repetir como lo dije en su oportunidad. La costumbre jurídica en Venezuela solo tiene valor en tanto que la propia legislación nos remita a ella. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando nosotros nos encontramos un artículo, bien sea en el Código Civil, en el Código Mercantil, en donde se le da valor jurídico a una determinada costumbre y así se señala. Entonces, ahí ya nos estamos encontrando con que una costumbre tiene valor jurídico, por lo tanto coercible, por lo tanto imperativo, atributiva. Con este tema finalizamos el estudio de los órdenes normativos reguladores de la conducta humana, como son derecho, moral, religión y convencionalismo sociales. Corresponde en este momento la asignación número 3. Deben revisar programa calendario para verificar la fecha de entrega de esta asignación. Esta asignación consiste en elaborar un cuadro comparativo, un cuadro en el cual se muestren las diferencias y las semejanzas entre estos 4 órdenes normativos, y estas diferencias y semejanzas las van a establecer de acuerdo a los criterios de distinción que dimos en las clases. Objeto material, formal, unilateralidad, bilateralidad, interioridad y exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad, y autonomía y heteronomía. Y eso deben enviarlo al correo electrónico carolinapacheco496@gmail.com.